Buenas noches y bienvenidos. En esta ocasión disfrutaremos, o no, de una historia que nos enseña hasta dónde puede llegar el amor, si en verdad tiene fronteras y lo que puede hacer una persona por él. Acomódense y ajusten bien sus audífonos, que están a punto de disfrutar de un poco más de 40 minutos incómodos. La pasión es una bestia ciega, en su nombre se besa y se mata. Mario Benedetti. Historia original de Ricardo Rodríguez. 14 de abril de 1983. Empezar este relato siento un poco escalofríos, de miedo hasta angustia, pero ustedes podrían sentir terror. Recordar la situación en la que estaba metido me hace pensar que probablemente tengo comprada la entrada al infierno, y por su entrada principal, por esas puertas custodiadas por demonios que solo están ahí para darnos la bienvenida. Casi los puedo imaginar, observándonos desde lejos, con ojos brillantes, de esos demonios que toman la forma de lo que más tememos en vida, caminando lentamente cada uno de ellos por las orillas de ese lugar, que nadie ha visto realmente, pero que sabemos que de uno u otro modo la mayoría estaremos ahí. Yo pienso que ya estuve en ese lugar, en el infierno propio, si es que podríamos llamarlo de algún modo. Dentro de estas 4 paredes blancas de superficie suave y acolchada encuentro la inspiración o necesidad de escribir esta carta, hecha para todos los que fueron afectados por ese mismo infierno que ahora mismo me tiene aquí. Si realmente supieran lo que en verdad pasó, seguramente me tendrían encadenado en una celda junto a la que ocupa Caín en el Vaticano. También quiero aclarar que desde que me encuentro en este lugar lleno de soledad, quejidos, gritos sin sentido y personas que luchan por no jugar los juegos de sus propias mentes, no he vuelto a ver al culpable de aquel infierno, del que fuimos víctimas hace ya un par de años. Se preguntarán por qué hasta ahora he decidido escribir esta carta de redención. Bueno, pues afortunadamente hace poco dejé de tomar ansiolíticos, que según las personas de batas blancas y zapatos relucientes he mostrado bastante mejoría y ya no los necesito, por lo que ahora ya puedo salir al patio, el sol ya no me molesta, mi peso aumentó y eso lo sé porque mis playeras y pantalones son tallas grandes. Ya no necesito pañales, puedo ir al baño solo. Bueno, mejor dicho, ya puedo utilizar la taza del baño que tengo aquí y sin ayuda. Todavía no puedo hablar de mi aspecto. Como lo mencioné anteriormente, no tengo permiso de ver un espejo. Seguro no pasará nada. El infierno terminó hace años, pero dejemos que los de bata blanca decidan el momento en que pueda volver a ver mi rostro. Por ahora me conformo con un borroso reflejo de un vidrio que cubre un viejo extintor, que desde que estoy aquí no recuerdo que alguien lo haya cambiado. Tampoco es que recuerde mucho de mi estancia en este edificio. Todo se limita a momentos puntuales, sueños terroríficos, inyecciones y hasta una que otra visita inusual de personas que no usan batas. Una vez tuve la fortuna de ser visitado por un sacerdote. Manuel era su nombre, y jamás voy a olvidar su rostro al verme por primera vez. Sus manos temblaban y al acercarse constantemente me preguntaba si me sentía bien. Era muy extraño. Solo volvió un par de veces y curiosamente él fue el que ordenó que me quitaran el pequeño espejo, ese que tenía colgado ahí arriba de la taza de baño. También, antes de empezar con este relato, debo admitir que puedo estarme arriesgando a que todo vuelva a suceder, que de alguna u otra forma ella me escuche, sienta y regrese para pedirme que vuelva a su lado. Empecemos con mi infancia.
Todo transcurre en una familia católica de padres jóvenes, que desde que decidieron unir sus caminos, los dos sabían que querían formar un ejemplo para la sociedad, ver crecer a sus hijos, tener mascotas y terminar sus vidas como dos viejos, disfrutar de sus nietos y de una casa de campo grande, que les daría al ojo hasta el último día de sus vidas. Esa era la idea al principio y así nació. Después de un par de años de novios, de visitarse mutuamente, de largas caminatas por el viejo kiosco, helados, uno que otro beso robado, generalmente de él hacia ella, y en ocasiones correr de la lluvia sin soltarse la mano, y hasta encuentros secretos en bodegas abandonadas. Bueno, y dejar que el amor de un par de jóvenes creciera y se alimentara día con día, decidieron casarse. Mi padre crecía poco en su empleo dentro de las instalaciones del servicio postal. Ahí aprendió a dirigir personal y memorizar cada una de las rutas de los carteros, lo que le valía estabilidad económica y tiempo para pasar con su amada. Por su parte, mi madre, una joven y bella mujer llena de energía, dedicaba su vida a su vocación, a ayudar a los más débiles, por lo que la enfermería era su camino. Le llenaba el corazón pasar toda la tarde en su trabajo, ayudando a los ancianos de la casa hogar, la última hoja caída. Ese era su nombre. El clásico lugar habitado por personas que en algún momento se comieron al mundo y hoy se encuentran disfrutando de sus últimos días de vida, llenos de tranquilidad, de juegos, paseos en el campo. Llegué a escuchar que una vez fueron al teatro. Por las tardes, después de terminar con sus jornadas laborales, mis padres hacían lo que más disfrutaban: ver el atardecer sentados en una banca, viendo la puesta del sol. Uno de esos días, después de cumplir un año de casados, en una de esas puestas de sol, mi madre le dio la gran noticia, que cabe decir, mi padre no se esperaba, pero que lo llenaría de felicidad. Ella estaba embarazada y lo acababa de confirmar con los médicos del asilo. Durante los 9 meses del embarazo todo fue felicidad, preocupaciones normales. Al final las caminatas cesaron y se convirtieron en tardes en el patio de su nueva casa. Una gran casa que habían adquirido a un precio inimaginable, comparado con el tamaño de la propiedad. Y eso fue gracias a la influencia de mi abuelo, quien también se movía dentro del ayuntamiento. Así consiguieron un crédito antes que nadie para poder quedarse con la vieja Casa del Paso. Así la llamaban desde que la crearon. Una vieja casa que había sido habitada por 4 familias antes que nosotros. Tenía un patio muy grande, en el que al principio de su construcción se utilizaba para que las cabezas de ganado se alimentaran. En la parte frontal de la casa se ubicaba una gran puerta de madera sólida, algún tipo de madera con tratamiento especial que la hacía ver muy fuerte, rígida. Al centro tenía un par de óvalos de vidrio que dejaba ver las siluetas de las personas. Al entrar, lo primero que podía llamarte la atención eran sus techos muy altos, más altos de lo normal, y del cual colgaban candelabros con focos que simulaban velas, lo que al mismo tiempo complementaba ese toque antiguo y moderno. Realmente no dudaría que en algún momento sí se usaran las velas. Para subir al comedor había un pequeño desnivel de un escalón. Sí, tenías que subir un pequeño piso y podías ver la sala desde una silla del comedor. Le daba amplitud y hacía que cuando hubiese una persona parada en la sala, siempre volteara su mirada hacia arriba. A un lado se encontraba el primer baño, el que estaba destinado para que las visitas no entraran en la parte más íntima del hogar. Era un baño pequeño, pero que hacía que las pláticas y las reuniones fueran menos incómodas y preocupantes para los visitantes. Al fondo estaban las amplias escaleras, hechas de madera. De tan solo verlas daba un pequeño escalofrío, pues parecía que te llevarían a lugares muy lejanos, cubiertas de una alfombra bastante maltratada por el tránsito de personas. Ayudaba a que redujera el rechinido en cada uno de los pasos sobre los escalones. Al subir las escaleras se encontraba el pasillo largo, el cual tenía marcas en la pared que mostraban que alguna vez ahí colgaron recuerdos, muchos recuerdos, pero había un gran espacio redondo, que seguramente era de un retrato muy grande.
Pero eso lo descubriremos después. El recorrido del pasillo te llevaba a cada uno de los cuartos. 3 cuartos amplios, cada uno con su closet, vacíos desde hacía tiempo, pero listos para albergar a una gran familia. El del fondo, como de costumbre, se lo adueñarían los esposos, dejando los otros 2 restantes para los próximos integrantes. Se podría decir que prácticamente nací en esa vieja casona, pues el día que mi madre sintió que vendría al mundo, mi padre había tenido que salir por trabajo, lo que complicó las cosas. Algunos ayudantes de la casa se acercaron a mi madre y, al tratar de llevarla al hospital, justo dentro de uno de los automóviles, antes de llegar a la carretera y salir al paso, decidí que era momento de entrar en este mundo. Así inicia mi historia en la vieja casa del Paso, la historia que cambió al pueblo entero y que hoy me tiene entre 4 paredes. Mi llegada estuvo llena de mucho amor, pero casi al mismo tiempo tristeza. Hacía que mi madre algunas veces llorara en silencio. Al principio no me importaba mucho, realmente me entretenía con cualquier cosa. Era muy pequeño, pero esa tristeza no se iba, y creo que nunca se fue. Mientras crecía, me daba cuenta de ello, y me hacía preguntarme si era por mi culpa, pues cuando eso pasaba, ella ya no quería jugar conmigo. Simplemente se acostaba en su cama y pedía que no la molestaran. Casi me corría de la habitación. Podía escuchar a través de la puerta su llanto y algunas veces escuchaba la frase «¿Por qué yo, señor?». La repetía varias veces, hasta que el silencio revelaba que ya se había dormido. Así pasaron los primeros 10 años de mi vida. En uno de esos días, cansado de esperar que la tristeza se disipara, busqué con qué podía entretenerme. Salir al gran patio era divertido, pero realmente ese día no tenía muchas ganas. Las nubes a lo lejos mostraban que en cualquier momento caía una tormenta muy fuerte. Así que decidí buscar dentro de la casa algún lugar que me ayudara a pasar el tiempo, por lo menos mientras llegaba mi padre, que si tenía suerte lo haría con un regalo para mí, probablemente una baratija del centro. Recuerdo muy bien que justo bajando las escaleras, por debajo de ellas, estaba la puerta de un cuarto muy oscuro. Era como una bodega vieja, que desprendía un olor muy particular. Esa bodega era utilizada para guardar herramientas y cosas viejas. Generalmente quien revisaba ese cuarto era el jardinero o mi padre. Jamás tuve prohibido entrar ahí. De hecho, no había nada interesante. Y como mencioné, el olor no me gustaba para nada. Pero ese día, justo al bajar, pude ver la puerta entreabierta. Alguien no la había cerrado bien. Así que me acerqué, y cuando llegué a ella, un pequeño ruido llamó mi atención, como si alguien empezara a rasguñar la pared. Pensé que era mi oportunidad de diversión, pues ese ruido lo hacía un viejo ratón y él salvaría mi día aburrido. Entré en la bodega y el ruido sonó un poco más fuerte. Empecé a sentir emoción. Cazaría a ese ratón y libraría la casa de horribles plagas. Pero al mover las cosas no había nada, ninguna evidencia de que algún roedor anduviera por ahí. Solo fue el viento, pensé, o como decía mi padre, es una casa muy vieja, hace ruidos por muchas razones. Procedí a guardar todo de nuevo, cuando otra vez el ruido. Pero ahora era más fuerte y lento. Me agaché para acercar el oído a la pared y descubrir de dónde venía. Y al recargarme, sentí un poco de movimiento en el muro de madera, como si estuviera flojo. Apliqué un poquito de fuerza y logré abrir una pequeña puerta. Era muy pequeña, apenas si cabía mi menudo y pequeñito cuerpo. De esa puerta venía el olor tan particular. Al asomar la cabeza, no podía ver nada, estaba muy oscuro, y antes de pensar en buscar una lámpara, los pasos y la voz de mi madre interrumpieron el momento. Así que rápidamente guardé todas las cosas y salí rápido de la habitación. Pasaron un par de semanas y no volví a entrar ahí, pero el pensamiento no me dejaba tranquilo. ¿Qué había ahí? ¿Qué podía encontrar? Hasta que llegó la reunión mensual de amigos de mis padres, esa que se realizaba el primer fin de semana de cada mes. Se hacía los sábados y se reunían en casas diferentes, y para mi buena suerte, en esa ocasión no sería en la nuestra. Por lo que tendría la casa vacía y la oportunidad de descubrir qué había en la vieja bodega.
Yo sabía que sería muy fácil. Dolores me había cuidado desde siempre, pero a esas alturas confiaba en que la televisión me iba a entretener lo suficiente y generalmente yo nunca había sido un niño problemático, por lo que ella, su café y la radionovela me darían la oportunidad. Tal como lo había pensado, a las 8 de la noche mis padres ya no estaban y Dolores ya se encontraba a media taza y en el punto más entretenido del relato de misterio que escuchaba todas las noches por la radio. Entré en la pequeña bodega sin mucho cuidado. Fui recorriendo cada una de las herramientas que estorbaban, hasta que llegué otra vez al olor extraño. Y ahora, mucho más fácil, con un simple empujón, logré abrir de nueva cuenta el hueco. Tomé un respiro profundo y entré. Mientras iba casi con la barbilla tocando el suelo, mi linterna intentaba alumbrar, pero solo me mostraba madera vieja y alguna que otra telaraña podrida, pero nada sobresaliente. Por fin, después de un pequeño pero eterno recorrido por el túnel, llegué a la vieja bodega, oscura totalmente. Casi no se podía ver, cubierta de polvo, como si se hubiera quedado dormida en el tiempo. Sus paredes llenas de capas y capas de tierra que se lograba colar de alguna rendija, acomodada perfectamente en cada superficie. Nadie había estado ahí desde hacía mucho tiempo. Mis dedos fueron los primeros en remover esas capas y las huellas de mis tenis quedaban marcadas a la perfección. Los primeros pasos dentro de la bodega me llenaban de incertidumbre. Libros apilados unos con otros. Algunos parecían aburridos. Leyes y democracia. Alcanzaba a leer en el primero. Seguí indagando y me encontré con el primer escalofrío. Fotos en blanco y negro de una familia, pero eran muy extrañas. Usaban máscaras muy raras, algunas con formas de animales, pero de maneras muy exageradas. Otras solo era la familia reunida. Podía ver al padre parado en la esquina, justo en la izquierda de la foto. Le seguían dos chicos, ninguno mayor a los 15 años, y en la otra orilla de la foto, una señora, de mirada misteriosa, con un velo corto en el rostro, pero con una sonrisa que hipnotizaba, y al mismo tiempo te llenaba de terror. Mejor opté por dejarlas en su lugar. Mi lámpara me mostró lo que cambiaría mi vida. Un espejo muy grande, redondo y con acabados trenzados de color dorado. Estaba tapado con una sábana que tenía escritas unas palabras muy extrañas. Malut vivit in omnibus. Traté de leerla un par de veces, pero no le encontré sentido. Me acerqué a destaparlo, pero un aire helado inundó la habitación, y puedo jurar que en el suave pero gélido ambiente podía escuchar la voz de una mujer. Un lamento ligero, pero era constante. Me quedé paralizado. La sensación de ya no estar en mi cuerpo me invadió. Cuando pude retomar fuerzas, salí corriendo como si mi vida dependiera. Me arrastré fuera de la habitación. Al salir, me di cuenta de que había estado ahí por casi una hora. Dolores seguro me habría estado buscando, por lo que me apresuré a subir a mi cuarto y decidí intentar dormir. La noche fue un tanto extraña. Estuvo llena de sueños incoherentes. El que más recuerdo es el que estaba sentado en el comedor de casa, pero con una mesa diferente. Un radio sonando a lo lejos y tocaba música bastante extraña. Y la familia no eran mis padres. Era la familia que había visto en las fotos. Pero convivíamos bien. No me ocasionaba ningún miedo. Hasta que se me ocurría levantarme y subir las escaleras. Ahí estaba ella, la misma mujer que aparecía en la foto familiar, con su peinado ondulado, agarrado con pasadores, una pequeña red que le cubría hasta la nariz, pero dejaba ver su mirada, una mirada fría, como congelada, las cuencas de sus ojos pronunciadas, muy parecidas a las personas enfermas que han perdido peso. Pero lo que realmente me hacía caminar hacia atrás era su sonrisa. La boca se estiraba de lado a lado, mientras mostraba una dentadura un poco desgastada. Su mirada la podías ver a través de la red y te seguía, a cualquier lado, como esas pinturas de retratos que parece que siempre te miran. Pero en mi sueño no era una pintura, era muy real. Recuerdo que desperté un par de ocasiones esa noche. En la última, estoy seguro que lo hice gritando.
Pero al darme cuenta que era un sueño me relajaba y podía volver a dormir. Estaba claro que era solo el susto de haber entrado en ese cuarto y haber visto esas fotos también. Los días pasaron y los sueños con la familia extraña fueron disminuyendo. A veces solo la soñaba ella, siempre parada al final de la escalera, esperándome. Me llamaba sutilmente con su mano. Al principio despertaba, pero poco a poco caminaba hacia ella, aún lleno de miedo, de terror. Nunca les comenté nada a mis padres, hasta que un par de semanas después, que era el día que el jardinero venía a cortar el césped, mi padre y el señor Arturo, que ese era su nombre, descubrieron el hueco en la bodega y llenos de intriga entraron. Tuvieron que romper la entrada y parte del túnel por el que yo me arrastré, pero lograron meterse. La aventura para mi padre fue totalmente diferente a la mía. Podría decir que decepcionante. Para él solo fueron baratijas, cosas viejas, sin valor. Lo único que le llamó la atención y que no dudó en quedárselo fue el maldito espejo. Y justo nos dimos cuenta que ese espejo era el objeto que había dejado la marca en la pared del pasillo. Para mis padres fue como completar un rompecabezas. Para ellos era como si hubiesen terminado la casa. En cambio, para mí fue el inicio del infierno. El inicio de un cambio. Y lo que me tiene aquí, en estas 4 paredes de superficie suave. No voy a negar que le daba un toque totalmente diferente a la planta alta de la casa. Era como si el pasillo hubiese recuperado su brillo. Increíble cómo un simple espejo le había devuelto la vida. Y vaya vida. Las pesadillas seguían intermitentes. Había semanas que eran casi todos los días y pasaban días hasta olvidaba que las tenía. La noche que cambió todo fue una noche normal. Tranquila. Solo un poco más oscura por las nubes que no dejaban ver el brillo de la luna. Pero todo estaba en paz. Recuerdo esa madrugada. Las ganas de ir al baño me invadieron. Algunas veces podía aguantar, pero esta vez fue imposible. Salí corriendo de mi cuarto para cruzar el pasillo y poder usar el baño. Todo estaba normal. Recuerdo no querer abrir totalmente los ojos para no perder el sueño. Al terminar, me acerqué al lavabo para lavarme las manos. Levanté la cara y mi reflejo se veía extraño. Me vi ojeras y mis ojos un poco más hundidos. Traté de enfocar mejor. Y sí, mis ojos estaban hundidos. Froté con suavidad y recuperaron la normalidad. Salí del baño y al apagar la luz, tomé conciencia del pasillo. Era muy largo y el inicio de las escaleras me trajeron a la mente a ella, a la señora que últimamente me atormentaba en mis sueños. Tranquilo, tú puedes cruzar el pasillo, me repetía una y otra vez, pero el pánico me invadió y corrí hasta mi cuarto. Llegué a la puerta lleno de ansiedad, como si me hubiese librado de alguien que estaba a punto de atraparme. Tomé aire y sentí alivio, sentí tranquilidad. Me reí un poco de mí y confiado volteé la mirada y ahí estaba ella, atrás del espejo, mirándome, mostrándome su sonrisa y sus ojos, hundidos en sus cuencas congelados, dirigiéndose hacia mí. Me quedé inmóvil, ya no era un sueño, estaba ahí realmente. Dejó de sonreír y con una de sus manos, cubierta por un guante, comenzó a llamarme, mientras su cabeza sentaba una y otra vez. Caminé un par de pasos hasta que se volvió oscuro. Todo se volvió oscuro. Esa mañana desperté en el pasillo de la parte alta, en posición fetal y orinado. Mi madre fue quien me despertó. Ese día no me sentí muy bien. Tuve vómitos y un poco de fiebre. Los doctores le dijeron a mi madre que tenía una rara infección estomacal y que por la fiebre es que habría salido de mi cuarto, como instinto, buscando frescura en el pasillo. Pero yo sabía bien la causa de esa rara enfermedad. ¿Dormir? Me era casi imposible. No podía dejar de pensar en ella, en su sonrisa y la mirada que me hacía que me llenara de miedo. Empecé a verla todo el tiempo en el espejo. No podía pasar por el pasillo sin dejar de sentir su mirada y me seguía hasta bajar las escaleras. Traté de comentarle a mi madre, pero ella no hizo mucho caso. Solo me recomendó que deje de ver esas películas extrañas de monstruos. Así fueron pasando los meses. Poco a poco me acostumbré a ella, a ese reflejo que me atormentaba, hasta que un día me acerqué.
Tenía que saber qué es lo que quería. No podía dejar que me persiguiera, y menos por el resto de mi vida. ¿Eso fue un error o un acierto? Me fui acercando despacio, mientras su reflejo no estaba ahí, como si quisiera tomarla por sorpresa. Solo me veía yo, solo estaba mi cara, en ese entonces de niño, casi adolescente. Poco a poco me fui perdiendo en mis ojos, hasta que sin darme cuenta, estaba en los suyos. Me estaba perdiendo en sus cuencas hundidas, entre las redes del pequeño velo que los cubrían. Mi sonrisa ya no era mía, ahora mi reflejo se empataba perfectamente con el de ella, y así, sin darme cuenta, estábamos frente a frente, uno con el otro. Recuerdo perfectamente que al estar cara a cara comenzó a sonreír, como si estuviese festejando que me hubiera ahí. Esa sonrisa de satisfacción que hacemos cuando acertamos en un dato que se debatió y al final tienes razón. Así, de esa manera, ella sonreía, siempre con la mirada clavada en la mía. Comenzó a susurrar palabras que al principio no podía comprender, y poco a poco, mientras se aclaraban, el miedo desaparecía. Me sentía tranquilo, hasta en ciertos momentos protegido. Bienvenido. Bienvenido. Fue la primera palabra que logré entender. Bienvenido, hijo. Me repetía de manera lenta, suave, con esa voz fría de ultratumba, pero que para ese momento para mí era más cálida que la de mi propia madre. Ahora estamos juntos como antes, me dijo. Traté de hablar un poco, pero mi boca estaba sellada. Por más que intentaba, solo pensaba las palabras, pero no podía escupirlas, no podía decirlas. ¿Moverme? Ni pensarlo. Solo estaba ahí firme, atento a cada movimiento y cada sonido de ella. El sonido de la puerta de la entrada de la casa me liberó de golpe. Era mi madre, quien me encontró ahí parado, inerte, como un objeto más en el pasillo. Pasó por mi lado y como si nada, escuché: ya deja de jugar, que tienes que ayudarme a sacar la basura. Me limité a sentar con la cabeza y procedí a cumplir con la tarea asignada. Los días fueron avanzando y las pláticas con el reflejo se hicieron cada vez más comunes. Me contaba que su esposo había construido la casa, que uno de sus hijos murió al caer de una bicicleta de acero. Se desnucó muy cerca de la salida del paso que entronca con la carretera. El otro hijo murió de una rara enfermedad estomacal. Ninguno llegó a tener más de 15 años. Su nombre era Imelda. Llegué a considerarla mi mejor amiga. Sentía que de algún modo estábamos conectados. De su esposo casi no hablamos. Solo me dijo que accidentalmente se cayó por las escaleras. Para mi cumpleaños siguiente, pedí de regalo un espejo nuevo en mi habitación, uno de esos que son de cuerpo completo, y pedí que lo instalaran justo frente a mi cama. Así podía platicar con ella las veces que quisiera y sin interrupciones. Transcurrieron varios años. Mi adolescencia se fue en las 4 paredes de mi cuarto. Siempre regresaba de la escuela y lo primero que quería hacer era platicar con ella. Le contaba lo que había pasado en el colegio, me daba consejos y decía que quería abrazarme. Solo había un detalle, que a veces no me gustaba para nada. En las madrugadas, cuando despertaba, ella estaba ahí, siempre parada en el espejo. Cargaba unas velas y me miraba fijamente mientras dormía, pero no tenía su sonrisa macabra a la que ya me había acostumbrado. Por el contrario, su mirada hacia mí era profunda, directa. La podía sentir, y por más que la tratara de evitar, ella no se iba. Alguna vez se me ocurrió tapar el espejo. Al principio funcionó. Desperté a medianoche y no la vi. Sentí un pequeño alivio, pero a mitad de la madrugada, un grito desgarrador inundó el silencio de la vieja casona. El grito provenía del cuarto de mis padres. Salí corriendo y encontré a mi madre paralizada frente al gran espejo del pasillo. ¡Una mujer! ¡Una mujer en el espejo!, repetía una y otra vez. Mi padre trató de convencerla. Su mente le había jugado una broma, que era su propio reflejo y que al estar casi dormida se había confundido. Pero ver el terror en los ojos de mi madre me hacía pensar que ella se había manifestado. Regresamos cada quien a sus cuartos y destapé el espejo. Y ahí estaba. Me advirtió, con su sonrisa macabra, que si volvía a tapar el espejo, sería peor el castigo, pero no para mí. Después de esa noche, mi madre cambió mucho.
Su humor era diferente. Se volvió más y más dura con nosotros, como si fuera la jefa estricta de la casa. Nuestra relación se rompió, a tal grado que dejamos de hablarnos, y con mi padre pasó igual. Pero él encontró refugio en las botellas de brandy. También Dolores fue parte de su refugio. Podríamos decir que en muy poco tiempo la familia se había destruido. La casa ahora era oscura, muy fría, silenciosa y amarga, llena de tristeza, como si la melancolía de mi madre se hubiese impregnado en cada una de las paredes. Mi papá por algún motivo despidió al señor Arturo y el pasto comenzó a crecer, pero nadie lo atendía. La fachada se descarapelaba y la madera por falta de mantenimiento rechinaba cada vez peor. Mi madre se la pasaba encerrada en su cuarto. Dejó de ducharse. Ya no la veía cepillándose frente al espejo. Su cabello negro dejó de brillar. Tenía terror de mirarlo. De algún modo se había dado cuenta que Imelda estaría ahí, mirándola fijamente. Desafortunadamente para ella, el asilo dejó de tener pacientes y tuvieron que despedirla. Se había quedado sin trabajo. La relación con el reflejo se había transformado en algo muy fuerte. Yo ya no podía dejar mi cuarto. Ella ya no me lo permitía. Con solo dar un paso fuera de la casa se manifestaba y practicaba su deporte favorito: atormentar a mi madre, que al final realmente no me molestaba del todo. En un momento de estupidez, fui a buscar al abuelo para explicarle todo, pero no terminé de dar 10 pasos hacia la calle cuando escuché el mismo grito de terror que había escuchado hace un tiempo en la madrugada. Corrí hasta el cuarto de mi madre y por primera vez las vi juntas. Ella, parada frente a su espejo con lágrimas en los ojos, traía en su mano unas tijeras metálicas con las que se hacía cortes, uno en la mejilla, pasaba por la frente, regresaba a la otra mejilla. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre que brotaba. Gotas muy gruesas resbalaban hasta convertirse en una sola gota. Le pedí que parara, pero en su mirada llena de terror me decía que no podía. Imelda, con una risa burlona llena de odio, me veía fijamente mientras giraba la cabeza de lado. Traté de acercarme para detener a mi madre, pero en ese momento se enterró las tijeras en la mejilla derecha. Un movimiento rápido. Podía sentir su dolor. La punta de las tijeras se podía ver dentro de su boca en cada grito. Imelda me advirtió que si me acercaba, el corte sería en el cuello. Mientras mi madre suplicaba, ahora empezaba a cortar la frente. La sangre caía a chorros. Le exigí que se detuviera, pero como si hubiese tirado más leños en una fogata, Imelda dirigió su mirada directamente a mi madre, quien después de terminar con el último corte en la mejilla, alzó las tijeras y las apuntó en su ojo derecho. Y como si tratara de pescar en un río, dio el pinchazo sobre el ojo ocular, mientras su grito invadía lo más profundo de mis oídos. Soltó las tijeras que se habían quedado enterradas en lo que alguna vez fue un ojo de color miel. Giró su cabeza hacia mí. «Dile que pare, por favor». Imelda caminó hacia atrás y poco a poco su reflejo desapareció en el espejo. De alguna manera, yo no quería ayudar a mi madre. El amor a Imelda ya era mucho mayor y sentía un poco de diversión verla sufrir. Por fuera estaba espantado y lleno de coraje, pero por dentro disfruté y me di cuenta que mi destino era estar con Imelda. Llamé a mi padre para explicarle lo que había pasado. Mi madre se estaba volviendo loca y había hecho cosas muy malas. La desequilibrada mental se había hecho daño con las tijeras y estaba inventando que una mujer en el espejo la había obligado a hacerlo. Esa fue mi explicación. Mi madre estuvo en el hospital un par de días. La verdad no recuerdo bien cuántos. Perdió el ojo y este fue sustituido por uno de vidrio, de esos que no reflejan nada, que se ven a distancia y que son una parte del cuerpo sin vida, parecido a un cadáver maquillado dentro de un ataúd. Imelda a veces me pedía favores. Tenía una pequeña obsesión con los animales. Me decía que tenía que salir y matar gallinas, gatos, y una vez me pidió una cabra. A todos tenía que matarlos de diferentes maneras. Yo era amante de los animales, pero por ella hacía lo que fuese, siempre con tal de que estuviera contenta. Recuerdo la última gallina que maté. La tuve que robar de una granja que se encontraba a más de 100 metros de la casa. Para esa ocasión,
Me pidió que lo hiciera sin usar cuchillos, solo con mis manos. Esa gallina era muy joven y aleteaba mucho. Llegué a un viejo cuartucho que estaba fuera de la casa y volví a pintar la misma estrella en el piso. Me quité la playera y comencé con el ritual. Primero, tenía que repetir la misma frase que estaba escrita en el espejo cuando lo encontré hacía ya tiempo en la vieja bodega. Malut vivit in omnibus. Y mientras lo hacía, mi mente comenzaba a viajar y podía verla parada a mi lado. Mis manos tomaron a la gallina sin ninguna precaución. Con mi mano izquierda agarré fuerte su cabeza y con mi mano derecha tomé su cuello. Y como si exprimiera un viejo trapo de cocina para quitarle el exceso de agua, mis manos hicieron el primer y único giro. El tronido fue el indicador de que el ave ya había entregado su vida. Procedí a dejarla en el centro de la estrella, mientras al repetir una y otra vez la frase, mi cuerpo se llenaba de cansancio. Mi mente se dejaba llevar a ese lugar en el que estaba de la mano de ella. Mi madre, después de recuperarse, mandó a tapar todos los espejos de la casa. También llevó a un cura a bendecir el lugar, pero nada funcionaba. Ella estaba unida a esa casa. Cada pared, cada muro, cada ventana eran parte de ella. Mi madre se fue recuperando poco a poco y en algún momento trató de reunir a la familia. Intentó ayudar a mi padre con su problema de alcohol y a Dolores la despidió de sus labores. Había intentado recuperar su antiguo empleo en el asilo de ancianos y se encontraba en espera de un lugar. Pero noté algo muy raro. Mantenía tapados los espejos de la casa, pero el de su cuarto lo destapaba por la mitad de las noches. Sabía algo y buscaba respuestas. Una noche me encontraba hablando con mi reflejo. Imelda me hablaba cómo sería estar juntos. Me necesitaba a su lado y yo la necesitaba a ella. A veces casi podía sentirla. Me gustaba poner mi mano sobre el espejo cuando escuché el crujido de la madera afuera de mi cuarto, como de pequeños pasos. Caminé muy despacio sin dejar de hablar. Y cuando abrí la puerta, ahí estaba parada mi madre, con un velo a la mitad de la cara y un vestido negro muy largo. Parecía que venía de un velorio. «Te escuché hablar con ella», me dijo, y en un movimiento rápido se fue contra mí. Sus manos sobre mis orejas y sus piernas empujando con mucha fuerza me hicieron retroceder pasos, hasta que gracias a una alfombra mis pies tropezaron y caímos frente al espejo. Mi madre encima de mí seguía arañando y apretando con fuerza lo que pudiera agarrar de mi rostro. Podía ver en sus ojos el odio, el rencor y hasta el miedo que sentía de estar ahí. Con fuerza y un poco de suerte logré quitarla de mí y pude someterla con su espalda pegada al piso. Ya en esa posición, sus ojos se llenaron de lágrimas. Podía ver cómo el terror la invadía poco a poco. Cómo voltear hacia su lado izquierdo la hacía temblar. Y sí, allí estaba ella, viéndola fijamente sin decir nada, pero con los ojos la condenaba. Crucé miradas con el reflejo del espejo y sentí como una inyección de adrenalina. Mi corazón estaba lleno de rencor, de odio. Tenía sed de venganza. Quería que pagaran por todo. Levanté a mi madre del cabello y con un golpe directo le cerré los ojos. Así se quedará dormida mientras acabo con el ebrio de mi padre. Bajé a la cocina y tomé uno de los cuchillos más filosos que había en la casa. Mientras subía con el arma apretada en mi mano derecha, podía sentirla dentro de mí, como si en ese momento fuéramos uno solo. Lo confirmaba la sombra de la escalera, que no era la mía la que proyectaba. Podía ver la silueta de mi verdadero amor. Imelda subía conmigo. Cada paso que daba hacia el cuarto de mis padres me alimentaba con odio. Entré al cuarto y tal como lo imaginaba, ahí estaba el bulto, inerte, sin un solo movimiento. Apenas podía percibir el sube y baja de su estómago. Y a su lado, una botella de brandy, a medio terminar. Cambié de posición el cuchillo, dejando la hoja de la punta hacia el suelo. Acerqué con 2 pasos y en la orilla de la cama, como un disparo, acerté la primera puñalada y sin detenerme seguí con la segunda, la tercera y al intentar voltearse acerté la siguiente, pero esta vez un corte profundo en la mejilla. Sus manos intentaron defenderlo, pero ellas también se llevaron 1, 2, 3, 4 cortes, hasta que de manera instintiva clavé el cuchillo en el cuello y con él, acompañado de un chorro de sangre directo a mi rostro. Cayó tan cerca de mi nariz
que de verdad podía olerlo. Los ojos del ebrio no se apartaban de mi vista y la expresión en su rostro me pedía piedad, mientras trataba de tapar con su mano el hoyo de su cuello que no dejaba de escupir sangre, pero no pude parar. Dirigí otra puñalada en su rostro, otra y otra, una más, hasta que sentí que no tenía aire. Me di cuenta que ya solo apuñalaba una gelatina con dientes. Ahora, más encendido, con más fuerza y mucha sed de venganza, caminé hasta mi cuarto. En cada paso imaginaba cómo sería el final de mi madre. ¿Le asestaría una puñalada directamente en el pecho o correría con la misma suerte que el viejo ebrio? Abrí la puerta y ahí estaba. Apenas se movía. La tomé del cabello. Primero, un par de cortes en el rostro. Y listo. Logramos que despertara por completo. Trató de luchar. Sí, de hecho aún tengo la marca de sus uñas en mis manos. La levanté sin soltarla del cabello y la puse frente a frente con el espejo. Imelda estaba ahí, observándola, y yo, como perro de presa, esperando que me diera la señal. Mi madre comenzó a temblar. Sus manos dejaron de luchar. Imelda asentó con la cabeza y con la precisión de un carnicero corté la garganta. La sangre salía a chorros, pero no disparada. Era como si un velo rojo comenzara a cubrir pronto el cadáver de mi madre. Antes de dejar este mundo, cruzamos las miradas a través del espejo. Y así, viendo mi rostro, se fue, sin lograr siquiera poder cerrar los suyos. Claro que no podía dejar las cosas así. A mi padre decidí quitarle el rostro, desollarlo. Fue bastante relajante. A mi madre le cosí la herida de la garganta. Realmente no me gustaba cómo se veía. Me dirigí a la vieja bodega. Tomé un par de cuerdas que seguro usaron en algún momento para el ganado. Hermosos se veían los cuerpos de mis padres balanceándose casi al mismo ritmo en la marquesina de la casa. Procedí a sentarme frente a ellos. El amanecer estaba cerca, así que decidí relajarme, mientras llegaba el cartero que todos los días recogía a mi padre para llevarlo al trabajo. Horas después llegaron muchos policías y me llevaron con ellos. No hablaban mucho, los veía un poco sorprendidos. Ninguno quería cruzar palabras conmigo. Lo único que pude hacer al subirme a la patrulla fue dirigir mi vista hacia la ventana de mi cuarto y despedirme de mi amor. Del juicio y de los papeleos no vale mucho la pena recordar, pero para ellos era un loco más, una persona con problemas mentales que no debería estar en la sociedad. Ellos no lo vieron como la gran historia de amor, que es y que será. Al final, decidieron internarme aquí. Por un tiempo, logré mantener un espejo escondido y podía platicar con ella. Pero cuando le arranqué la oreja de una mordida al padre que se le ocurrió quitarlo, los de las batas blancas decidieron que no debía tener más nunca un espejo aquí. Yo sé que ella sigue allí, esperándome. Y pronto, mi amor, nos reencontraremos. Atentamente, Simón Valdés. Simón dobló la hoja de papel en 4 lados y la dejó acomodada en el pequeño buró que acompañaba a su cama. Tomó todo el aire que pudo, sacó las sábanas de la cama y comenzó a trenzarlas, una a una hasta hacer una cuerda fuerte. Con un grito preciso, llamó a los custodios para pedir ayuda con la taza de baño que se encontraba tapada. Esperó frente a la puerta hasta que apareció uno de ellos, mucho más alto que él y con cara de pocos amigos. Esperó a que le diera la espalda y atacó con las sábanas que había amarrado. Apretó hasta que el cuerpo del custodio ya no se movía más. Se cambió de ropa con el cadáver, salió de la habitación y caminó hasta llegar al final del pasillo. Se quedó mirando el ventanal un par de segundos, mientras en un pequeño cristal de otro extinguidor pudo volver a verla. Ahí estaba ella, sonriéndole. Simón apretó los puños y con los ojos llenos de lágrimas emprendió carrera. Cada paso, cada respiración, sabía a libertad. Tomó las escaleras de emergencia y comenzó a subir, piso tras piso, escalón por escalón. Poco a poco se acercaba a la libertad y a su gran amor. Logró llegar al techo del viejo edificio y el aire, que de un golpe suave le tocaba la cara, le recordó por un momento el pasado, toda la felicidad en la vieja casona.
Caminó lentamente hasta el borde y sin pensarlo, dejó caer su cuerpo. El golpe alertó al personal del hospital, pero poco pudieron hacer. ¿Y qué les ha parecido esta singular historia? Que realmente no sabemos si es amor, pero lo que sí nos deja claro es que la locura y el apego emocional van de la mano, siempre conjugados para regalarnos los mejores desenlaces. No olviden, amigos, que si sienten que el amor los llama, no siempre será bueno ir tras él. Por nuestra parte, nosotros apagamos las luces para cerrar los ojos y preparar la siguiente historia. Adiós. Esto fue Ecos en la oscuridad.